¿Ok? Entonces, para los que no nos conocemos, mi nombre es Edgar Ortiz, yo soy director de Yoga Mandir acá en Costa Rica y director de la ASO Yoga, la Asociación Nacional de Yoga, que organizamos este evento de ciclo de charlas. Tuvimos tres charlas en línea con maestros internacionales. Quería compartirles por acá las charlas que tuvimos en estos meses. Fueron las siguientes. Tuvimos la primera charla fue ¿qué es el yoga? Con el maestro Yogendra desde México, que estuvo preciosa. Él es originario de India y vive en México hace muchos años. Tuvimos esta charla sobre las definiciones de los diferentes textos del yoga con Yogendra Sharma, que vive hace más de 15 años en México, habla perfecto español, y fue muy bonito hablar con él y sobre el sánscrito, las definiciones del Bhagavad Gita, los Yoga Sutras, los Upanishads, sobre diferentes textos y definiciones del concepto de yoga. Tuvimos al académico doctor Adrián Muñoz, desde México también, especialista en la historia del yoga, que nos dio una charla entre el texto y la sadhana. Él es investigador, autor, traductor de textos de libros de sánscrito a español y acaba de publicar un libro importante sobre textos del Hatha Yoga del siglo XII con la editorial Kairos. Aquí está un poquito la información de la charla con Adrián Muñoz. Y hoy tenemos esta última charla con la cual ya cerramos este ciclo de tres charlas internacionales desde España con Marta Carrascal sobre el tema Yoga Nidra, el sueño consciente del yogi. ¿Sí? Entonces, Marta nos cuenta, ella es psicóloga especialista en Gestalt. Hace 17 años viajó por primera vez a India y estando en India descubrió el yoga y el yoga nidra y se apasionó mucho por el yoga nidra y ha estudiado muchas tradiciones diferentes de yoga nidra. Yo compartí por los grupos de WhatsApp que tenemos un artículo que me envió Marta. Si a alguien no le ha llegado, me informan y yo se los puedo pasar sobre información general sobre el yoga nidra. ¿Ok? Agradezco a todos los que están por acá, también a todos los que hacen posible este encuentro, aparte de Asu Yoga, Asociación Costarricense de Profesores de Yoga aquí en Costa Rica, y Yoga Mandir acá en Costa Rica, también en Centroamérica. Tenemos Buen Karma con Jimena en Nicaragua, Om Yoga en Guatemala, Shanti Yoga en Salvador, Yogas Garden en Honduras, en México Yoga Cool Uno Yoga, y tenemos también invitados especiales desde Argentina, Yoga Vidya con el Instituto de Gabriel Martino por allá en Argentina, que creo que nos acompañan también por acá. Así que gracias a todos los que nos acompañan por acá y paso por acá invitando a Marta que está, si no me equivoco, 8 horas adelante de nosotros allá en España. Bienvenida Marta por acá, ¿sí? Voy a ponerte aquí en pantalla. Adelante. Hola a todos. Bueno, muchas gracias Edgar por esta invitación. Y nada, me voy a presentar un poquito, voy a contar lo que vamos a hacer y luego vamos a dar paso a unas diapositivas, ¿vale? Entonces, bueno, quienes se puedan poner las pantallas me encantaría y así os veo un poquito las caras, pero si no es posible, pues no es posible, no pasa nada, ¿vale? Bueno, como ha dicho Edgar, yo me especialicé en psicología, en Gestalt y en psicofarmacología, pero eso es como si fuese otra vida. Hace como desde el 2009 que me dedico básicamente al yoga y desde el 2014 o por ahí que conocí la práctica, bueno, la vengo conociendo hace muchos años, pero que empecé a profundizar más en la práctica de yoga nidra, y ahí me empecé a interesar. Yo durante muchos años he tenido muchos problemas de insomnio y con el tiempo he ido investigando y explorando mi relación con la noche y todo lo que hay detrás de los problemas con insomnio desde una temprana edad. Y la práctica yoga nidra en sus inicios me ayudó o la usaba para lidiar con mis problemas de sueño. Con el tiempo yo la usaba para dormir, literalmente. No me interesaba otra cosa más que dormir. Era la única cosa que me hacía dormir. Ponerme una grabación, seguir los pasos y me hacía como descender, como bajar mis ondas cerebrales y quedarme planchada. Con el tiempo hice varias formaciones, diferentes. Si podéis apagar los micrófonos, agradezco. Noelia, creo. Bueno, empecé a explorar los sueños lúcidos, el yoga del sueño tibetano, estudié con maestros así más internacionales, entonces me fue abriendo la perspectiva. Y bueno, estos son mis inicios. Entonces, lo que voy a compartir hoy, que tenemos poquito tiempo,
es una pequeña introducción a la práctica y al estado de yoga nidra, ¿vale? Me gustaría saber, ¿para quién es nuevo esta práctica? ¿Quién nunca ha hecho nada de yoga nidra? ¿Hay alguien nuevo que me haga así con la mano? Solo veo a David. Bueno, los demás entiendo que tenéis una experiencia en nidra, ¿sí? Vale, mejor. Yo solo una vez, en una sesión he hecho una vez. Vale, súper. Entonces, muy bien. Vamos a comenzar ahora en un ratito, en breve, con una sesión, lo primero, para tener una pequeña experiencia. Va a ser una sesión cortita de 15 minutos. Después yo abro diapositivas y después abrimos un diálogo para interactuar y que podamos compartir experiencias. Si venís de otra tradición, que me podáis preguntar y todas estas cositas, ¿vale? Yo siempre digo que la práctica de Yoga Nidra es una práctica obviamente como el yoga de asana, pero es una práctica puramente experiencial. Si solo nos alimentamos de conceptos, es muy difícil que podamos comprender el inmenso alcance que tiene esta práctica, ¿vale? Entonces, estas prácticas como el yin yoga y otras prácticas como que se menosprecian un poco, pero igual que el yoga se requiere de una práctica muy consistente y muy regular para verdaderamente como comprender la profundidad de la práctica, ¿vale? Entonces, ¿estáis preparados para una sesión? ¿Sí? Vale. Entonces, necesitamos que tengáis cascos. Lo ideal es que la hagáis tumbados, tumbadas. Hoy no me importa que sea en una cama, que sea lo más fácil, en el sofá, no me importa. ¿Vale? Vais a escuchar, yo estoy aquí en Barcelona, y vais a escuchar coches, ambulancias, ruido. Fantástico, porque esto forma parte de la experiencia. ¿Vale? Entonces, os voy a dar como Sandra Cubero, tienes el audio encendido. Te agradezco si lo... Ah, ya, perfecto. ¿Vale? Súper. Bueno, os voy a dar un minutito para que os podáis acomodar. Nosotros en la práctica de Yoga Nidra decimos que nos hacemos como un nido, igual que el pájaro se hace un nido para refugiarse y para descansar. Nosotros en la práctica Yoga Nidra nos creamos como un nido de protección donde vamos a descansar, ¿sí? Si no sé la temperatura del lugar en el que estáis, aquí en Barcelona hace un poquito de calor, pero aún así es muy importante que nos tapemos, al menos con un pareo, porque la temperatura corporal suele descender y si desciende la temperatura y no estás bien abrigadito, abrigadita, es muy difícil que puedas seguir profundizando en la relajación, ¿vale? Tradicionalmente nos tumbamos en la posición de Shavasana. Siempre hay excepciones, no somos rígidos. Puedes también tumbarte de lado si estás embarazada, si roncas o si tienes algún problema de apnea o si toses, puedes usar un asiento un poquito más reclinable. Y voy a comenzar a guiarte. Separa por favor las piernas a una anchura donde sientas que puedas relajar la cadera, soltar la cadera. Fundación Gaia, por favor, tienes el micrófono encendido. Si lo puedes apagar, te lo agradezco. Gracias. Bien, separa las piernas y deja que los pies caigan flojos hacia los lados. Puedes extender los brazos a lo largo del cuerpo con la palma de las manos hacia arriba, pero si te sientes más cómodo, más cómodo, puedes colocar las manos en el bajo vientre o a la altura del corazón. Puedes probar por ti mismo qué es lo que más te gusta, qué te hace sentir más cómodo. Si extender los brazos o colocar las manos en el bajo vientre. Cuando estés, cierra los ojos y si tienes uno de estos saquitos o una almohadilla para los ojos, es fantástico.
sino también te los puedes cubrir con una manta o un pareo. Y haz todo lo necesario para sentir que tu cuerpo encuentra una posición de descanso. Lleva los hombros hacia detrás y hacia abajo y pacifica el rostro. Relaja la franja ocular. Y suelta el gesto de la cara, como en un acto simbólico de soltar la máscara. Y tomas conciencia de todo el cuerpo. Tomas conciencia de la experiencia del cuerpo en este instante. Hace un rato estabas sentado, sentada, quizás en una posición en vertical. Observa cómo es la transición de estar sentado, sentada, o de estar en movimiento a estar en una posición tumbada, tumbado en posición horizontal. Y observa si hay algo que puedas hacer para sentirte, aunque sea un 5%, un 10% más cómodo, más cómoda. Y saber que durante todo el tiempo que dure la sesión, la idea es mantener el cuerpo en un cero deseo de movimiento, pero si aparece algún deseo, alguna necesidad de moverte, haces los ajustes necesarios para que puedas seguir profundizando en estados de relajación cada vez más profundas. En la práctica de Yoga Nidra usamos la función biológica del sueño como práctica espiritual. Y durante la práctica no hay absolutamente nada que tengas que hacer, ni siquiera estás tratando de relajarte. Solo te estás dando un espacio, te estás dando un tiempo para volver al cuerpo como lo que es energía en movimiento, es vibración, es un cuerpo de sensaciones. Y ahora toma conciencia del espacio que tu cuerpo ocupa en el lugar en el que estés. Solo percibe el espacio que tu cuerpo ocupa, percibes la envoltura del cuerpo, como la carcasa del cuerpo, la coraza. Y conciencia del cuerpo dentro del cuerpo, de todos esos espacios y del espacio que tu cuerpo ocupa en el lugar en el que estás. Y mentalmente también toma conciencia del espacio que no ocupa tu cuerpo. Comienza por ubicar mentalmente el espacio de la habitación en el que estás, a lo mejor estás en un entorno al aire libre. Y el espacio más allá de la habitación, de estos dos espacios. Con la inspiración te abres a sentir el espacio fuera y con la exhalación te abres a sentir el espacio dentro. Y percibes estos dos espacios. Y hay un tercer espacio, que es el espacio que todo lo atraviesa. Es ese espacio donde no hay ni interior ni exterior, el espacio que todo lo permea. Y recuerda que no tienes absolutamente nada que hacer, que no hay manera de hacer esta práctica mal porque no tienes ninguna acción en específico que tengas que llevar a cabo.
Ahora mismo solo estás tomando conciencia del espacio dentro y el espacio fuera. Y ábrete a sentir estos dos espacios y el espacio que todo lo envuelve. Y en estos espacios siempre hay sonidos. Incluso en el silencio más absoluto, siempre hay impresiones sonoras. Ábrete a sentir todos los sonidos que ahora puedas escuchar, sin necesidad de etiquetarlos ni de comentarlos. Simplemente ábrete a escuchar todos los sonidos, como si estuvieses en el centro de una esfera de sonidos. Susana Pacheco, apaga el micrófono, por favor. Todos los sonidos. Y hay sonidos de zumbidos electrónicos, zumbidos agradables, no tan agradables, sonidos que vienen del norte, sonidos que vienen del sur, sonidos que vienen a la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, de delante, de detrás, todos los sonidos. Como si todo tu cuerpo, desde la planta de los pies a la coronilla, de la coronilla a la planta de los pies, fuese un gran córtex auditivo, capaz de captar la frecuencia más imperceptible. Y a veces hay sonidos que proceden de la mente. Los pensamientos también son sonidos. Sonidos que vienen de fuera y sonidos que vienen de dentro. Y trata de captar algún sonido que sientas que viene de muy lejos. Y a veces el sonido lejano no tiene por qué ser un sonido lejano en la distancia. A veces es un sonido interno que se percibe como un sonido muy lejano. Solo trata de captar esa sonoridad que parece que viene de muy lejos. Y deja que este sonido más lejano te traiga de vuelta al sonido de tu propio corazón. Y si no puedes escuchar el corazón, puedes imaginar cómo suena el corazón. Y del corazón entra a sentir la respiración. Y observa cómo ésta te está respirando en completa libertad. Observa cómo la respiración te respira, como si hubiese un gran pulmón que nos respira a todos. Y tan solo constata este movimiento, el movimiento de la respiración. Eso que hace ascender y descender el vientre, esa fuerza vital que hace mover. Y de la misma manera que la respiración respira, puedes observar cómo el corazón late, los pensamientos piensan,
La piel hormiguea y el cuerpo sutil vibra. Siéntete el espacio de atención que usas para observar todo aquello que sucede. Y acompaña durante algunos instantes este movimiento. La inspiración, la pausa arriba, la exhalación y la pausa abajo. Y en tu próxima exhalación vas a imaginar y permitir que tu respiración se convierta en un vínculo hacia el espacio de tu corazón, como si el propio latido cardíaco actuara simbólicamente como una guía o como un faro que te lleva a explorar y conectar más profundamente con tu interior. A cada exhalación, siente que comienzas a caer y a caer más profundamente en el espacio del corazón. Este espacio que va mucho más allá del mero órgano físico. Es también un lugar de profunda conexión, un estado interior de conciencia y de sensibilidad. A cada exhalación, siente que caes en este espacio como si fuese un refugio interno de calma, como si siempre pudieses anclarte a este espacio para conectar con tus emociones más profundas y quizás con tus deseos más íntimos. Y tómate un momento para descansar y sentir este espacio de calma interno, o sentir aquello que sientes en este momento en la práctica sin pretender cambiar nada, dando la acogida a todo. Y en este espacio del corazón hay diferentes maneras de interactuar con este espacio en la práctica de Yoga Nidra. Algunas personas en este momento de la práctica les gusta evocar un sankalpa, que es una palabra en sánscrito que significa propósito, pero que no tiene nada que ver con una parte mental, ni con un capricho, ni con un antojo. Este propósito nos habla de un anhelo muy profundo, de algo que te hace sentir plenamente vivo en esta vida. Pero siempre recordar que con descansar aquí y ahora es más que suficiente. Y si surge algún propósito, algún anhelo, algún próximo paso en un proyecto, simplemente da la bienvenida. Pero con descansar aquí y ahora es más que suficiente. No hay absolutamente nada que tengas que hacer. Esta misma atención que has depositado en el espacio de tu corazón ahora va a viajar por diferentes partes de tu cuerpo, como si fuese un velero que se desancla y comienza a navegar por mar abierto, comenzando por sentir y acoger las sensaciones dentro de tu boca. Sentir la lengua dentro de la boca y los labios, el labio inferior y el labio superior.
las sensaciones en el mentón y en las mejillas, la derecha y la izquierda. Sensaciones en los oídos y en las fosas nasales. Quizás puedas sentir la temperatura del aire. Quizás sientas calor o frío y la punta de la nariz. Las sensaciones en los párpados y las sensaciones en los ojos, como si fueran dos esferas de sensaciones. Las sensaciones en las cejas, en el entrecejo y en las sienes. En la frente, como si fuese un valle despejado. En cada raíz de tu cabello, como si fuesen raíces que se anclan hacia dentro de la cabeza. Dentro de la cabeza, la cavidad, y vas bajando por el pasillo del cuello. Las sensaciones en las cuerdas vocales, en las paredes de la garganta. Quizás sientas hormigueo, vibración, o quizás no sientas nada. Quizás es solo la memoria la que te hace viajar y llevar la atención a los hombros. Y de los hombros recorres cada uno de tus brazos simultáneamente, bajando por el brazo derecho y por el brazo izquierdo, recorriendo los codos, el derecho, el izquierdo, los antebrazos y las muñecas, el centro y la palma de las manos, y cada uno de los dedos pulgares, dedos índices, medios, anulares y meñiques. Y la atención viaja desde la yema de los dedos, recorriendo cada uno de los brazos hacia los hombros. Y de los hombros desciende por todo el torso y la base de la columna vertebral, sintiendo al mismo tiempo las partes que están en contacto con la superficie que te sostiene y sintiendo también las partes más despejadas, las partes que miran al cielo. Los órganos internos, los movimientos internos, la fascia, los órganos, las entrañas, el movimiento por dentro, todo lo que se mueve. Y desciende por la cadera, las nalgas, las ingles y cada una de las piernas, recorriendo los muslos, rodillas, las tibias, los gemelos, de la pierna derecha y de la pierna izquierda, y acogiendo todas las sensaciones. Quizás sientas sensaciones de pesadez o quizás sensaciones de ligereza. Quizás puedas sentir ambas sensaciones al mismo tiempo. Y las sensaciones en cada uno de los pies, los empeines, talones, plantas de los pies y cada uno de los dedos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dedo. Pie derecho, pie izquierdo, pierna izquierda, pierna derecha, las nalgas, el torso, los brazos, el rostro visible y el rostro invisible. De la coronilla a la planta de los pies, sientes la totalidad de todo tu cuerpo. Desarrollas la conciencia homogénea de todo tu cuerpo, sintiendo que tu cuerpo es ahora un refugio de descanso, es una casa de descanso. Y vuelve la atención a tu respiración. Y es posible que empieces a sentir que la conciencia de tu respiración se vuelve cada vez más y más imperceptible, como si estuviese desapareciendo, dejando solo la atención plena. Y puede que también experimentes una sensación de mucha pesadez, como si estuvieses más arraigado, arraigada
o como si te estuvieses hundiendo en la superficie que te sostiene, como si te estuvieses integrando con la tierra misma. Pero también es posible que sientas lo opuesto. Quizás sientas que tu cuerpo se vuelve ligero, tan ligero que parece que no hay nadie tumbado, con una sensación de como si te estuvieses elevando del lugar en el que estás. O quizás puedas sentir ambas sensaciones al mismo tiempo. Quizás sientas pesadez, quizás ligereza, quizás ambas sensaciones al mismo tiempo. Y dejas ir esta exploración para abrir paso a otra exploración de los opuestos. En tu próxima inspiración vas a imaginar que estás sentado, que estás sentada en una silla y enfrente de ti hay otra silla vacía. Y entre ambas sillas hay dos barreños de agua. Uno de los barreños está lleno de agua caliente y el otro barreño está lleno de agua fría. Y colocas los pies cada uno en un barreño, experimentando el frío y el calor al mismo tiempo, observando y sintiendo, sintiendo y observando. Y cuando sientas que has tenido suficiente, te cambias de silla para que el pie que estaba experimentando frío pueda experimentar calor y viceversa. Y dejas ir esta exploración. Vuelves a las sensaciones en este instante, a todo lo que circula por dentro y sintiendo que tu cuerpo es tu casa. Siente que en esta casa es una casa de acogida, donde las puertas están abiertas y todo circula libremente. Es una casa muy espaciosa y muy abierta. Una casa de acogida, donde no retengo ningún huésped, donde observo todo pasar, todo lo que entra y lo que sale. Y observas el cuerpo descansando en posición horizontal. Y dentro de esta casa que es tu cuerpo, observa si hay partes que están despiertas y hay partes que están dormidas. Quizás hay rincones dentro de tu cuerpo que se fueron a dormir y están experimentando descanso. Pero hay otras partes más despiertas. Quizás es el cuerpo el que duerme y la conciencia se ha quedado observando. Observa quién duerme y quién despierta, quién está dormido y quién está despierto, quién es el que observa. Y observa si lo puedes ubicar en algún lugar dentro del cuerpo.
o eso que observa está en todas partes. Conciencia del cuerpo como un todo. El cuerpo como un todo. Y en unos instantes, siente que la inspiración que entra es un llamado a retornar, a ir volviendo de a poquito a la conciencia de vigilia, al mundo con los ojos abiertos, al mundo de las formas y de los significados. Y vas volviendo lentamente, sentido a sentido, como cables que nos enchufan de nuevo a la corriente de la conciencia, sintiendo la lengua dentro de la boca, sintiendo el gusto, sintiendo las texturas del cuerpo, partes que están más frías, partes que están más calientes, partes que están cubiertas con la manta. El sentido del olfato, percibiendo los olores que entran. La visión con los ojos cerrados, quizás abriendo, cerrando los ojos, abrazando los pulgares de las manos. Y comienzas a hacer pequeños micros movimientos para ir volviendo de a poquito, lentamente, bostezando, girando el cuerpo hacia la derecha, a una posición de recogimiento. Y a tu tiempo nos vamos a ir incorporando. Bostezando. Y si quieres ir activando las cámaras poco a poco para vernos, para sentir que estáis ahí, que nos habéis ido al cosmos. ¿Estáis todos bien? ¿Sí? Bueno. Vamos a pasar, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, me la puede hacer desde aquí hasta que acabe la sesión. Voy a pasar a compartir algunas diapositivas. No me gusta ponerme aquí como una profesora que solamente voy a dar información. Lo que más nos enriquece a todos es la interacción y que aprendamos a reflexionar nosotros mismos con esa información que os voy a ir compartiendo. No os creáis nada. He hecho una sesión no tradicional. Sí, lo tradicional, por lo general, las personas que vienen a practicar Nidra que no conozco, conocen solamente la práctica Satyananda. Por eso he dicho que no es una práctica tradicional, que por ejemplo la rotación de la conciencia, he hecho una rotación de la conciencia basada en iRest y he hecho otras cositas que no siguen a los que conocen la tradición de Satyananda, ¿vale? Pero luego si queréis podemos hablar de la sesión que he hecho. Voy a compartir pantalla. Y por favor, todas las preguntas son más que bienvenidas. ¿Se ve? Sí, Gracias, Ana. Vale, súper. Muy bien. A ver, ahora me he quedado yo aquí cogida. Un segundo. Ay. Ahora.
Muy bien, Yoga Nidra. Comúnmente, hay muchas maneras de hablar de esta práctica. Comúnmente hay una serie de nombres con la cual la identificamos. Hay personas que le dicen que se llama el yoga del sueño. Otras personas les gusta decir el sueño eterno del yogi, el sueño yógico de la India antigua o un dormir profundo consciente a la manera yógica. Actualmente me gusta mencionar esto de NSDR porque es una práctica que se ha puesto muy de moda y muchas personas me preguntan por Instagram muchas veces, Marta, ¿NSDR es lo mismo que Yoga Nidra? Y yo explico, NSDR, que es un protocolo que ha sacado un neurocientífico que se llama Andrew Huberman, que muchos de vosotros conoceréis, si no os invito a conocerle. Él ha cogido, digamos, la práctica de Yoga Nidra o la esencia de Yoga Nidra y es como la versión científica de Nidra, ¿vale? En el NSDR, que es relajación profunda sin dormir, que a fin de cuentas podría apuntar a lo mismo que el Yoga Nidra, pero le ha quitado todo el componente espiritual y de trascendencia que tiene esta práctica, ¿vale? Se enfoca mucho en los beneficios fisiológicos del Yoga Nidra. ¿Ok? Bien. Yoga Nidra. Para comprenderlo tenemos que desbloquear los términos y sabéis que cuando hablamos de palabras sánscritas se nos hace un lío la cosa porque tienen multitud de significados estas palabras sánscritas que tienen muchas raíces, se despliegan en otras raíces, ¿sí? Pero para simplificar el término y para que nosotros comprendamos, la palabra Nidra, no Yoga Nidra, solamente Nidra, significa sueño, ¿sí? ¿Sabéis, verdad? Pero claro, cuando a mí me dicen muchas veces, Nidra significa sueño, y yo pregunto, ¿pero qué sueño? Ahí no me saben responder, ¿sí? Cuando hablamos de Nidra, en la práctica de Yoga Nidra, estamos hablando de sueño profundo, ¿sí? No hablamos del sueño con imágenes oníricas, que es cuando esa parte de la noche en que soñamos y tenemos sueños, sino que hablamos de esa parte de la noche en la que entramos en un absoluto sueño profundo. En este sueño profundo, digamos que es donde el ser humano se restaura más profundamente, ¿sí? Decimos los yogis que en ese momento de la noche entramos en una dicha, en una felicidad. Pero es una pena porque no somos conscientes de esa felicidad, porque todas las noches caemos en un estado de inconsciencia, es como si nos desmayásemos. Es como si fuese un pequeño samadhi. En esa parte de la noche no hay yo. Esto que definimos como yo se va a descansar, ¿sí? Se disuelve. Entonces, cuando hablamos de Nidra, nos referimos a esa parte de la noche en la que entramos en sueño profundo, que ahora voy a venir a explicar qué es esto de sueño profundo. Lo que hacemos en la práctica de Yoga Nidra, que es lo que ocurre, algo muy parecido a lo que ocurre cada noche cuando nos vamos a dormir, es que los nidritsas, los que practicamos Nidra, los practicantes regulares de Nidra, con la práctica nos vamos volviendo cada vez más conscientes de ese apagado, ¿sí? Es como si nos fuésemos a sumergir en un mar. Hay dos maneras de sumergirse. Una, sin conciencia, no nos enteramos de nada, viajamos al fondo, pero otros empezamos a sumergirnos en el sueño con mucha conciencia. Empezamos a ser conscientes del apagado de los sentidos, de cómo el cuerpo, la piel empieza a relajarse, de todas las sensaciones. Entonces en Yoga Nidra nos volvemos diestros en la conciencia de ese apagado mental. Nos volvemos diestros en sentir cómo la mente se va apagando, cómo en la conciencia y vigilia tenemos pensamientos que parecen que son pensamientos coherentes y parece que tienen sentido, pero cuando empezamos a descansar y a profundizar, estos pensamientos que parecen que son cohesivos, o sea, se vuelven menos cohesivos, se vuelven como fragmentados, abstractos, sin forma, y nosotros nos empezamos a ser conscientes de esos estados. ¿Qué es lo que le da atributo de consciente? La palabra yoga. Porque en Nidra entramos todas las noches de nuestra vida, a no ser que tengas grandes problemas del sueño. Lo que le da el adjetivo de consciente, el atributo de consciente es la palabra yoga antes de la palabra Nidra. Por eso decimos que es el sueño profundo consciente.
Y es una paradoja porque el yogi en realidad quiere despertar, no quiere soñar, ¿sí? Entonces se debería llamar el yoga del despertar, no el yoga del sueño. Y si profundizamos, que esto sería para ya muchas semanas de formación, no hablamos solamente de despertar dentro del sueño, sino también de despertar en este plano en el que vivimos. En todas las grandes tradiciones del mundo, donde la meditación juega un papel muy importante, siempre ha habido una llamada del hombre a despertar. Y si hay una llamada del hombre a despertar, debe ser que es porque andamos dormidos. Y ahí podríamos profundizar qué es esto de estar dormidos. ¿Vale? ¿Preguntas? Nada, ¿eh? Marta, sí, una. Muy bien. Dale. Susana, entonces, hay un yo habitual que cuando cae este sueño profundo, este yo habitual no tiene conciencia de eso y simplemente no está. Cuando tú llegas a dar cuenta de ese estado profundo de relajación a partir de Yoga Nidra, entonces este yo habitual es el que da cuenta de ese estado profundo o es otro tipo de conciencia que da cuenta de ese estado profundo de relajación. Ay, Susana, estás hablando de la gran incógnita filosófica del yoga, Ok. del, del tema de la identidad, porque, Ujú, porque claro, si el yo se disuelve, ¿quién toma conciencia? ujú, ¿Es la conciencia la que se da conciencia? Entonces ahí entraría el trabajo de autoindagación, porque la práctica yogánica tiene muchos niveles y tiene muchas capas. Entonces, la primera capa es, entramos en alfa, que ahora voy a volver a explicar. Después entramos en nivel un poquito más profundo, que es teta. Luego estás en un nivel muy, muy, muy profundo y te preguntas, tengo tal sensación de gozo, donde siento que no hay pensamientos, pero sí hay nubes mentales, ¿eh? ¿Quién está experimentando este estado? ujú, ¿Sí? Es que la conciencia se está haciendo autoconsciente. Entramos en la capa del ser. ¿M? Entonces ahí empieza como un trabajo de autoindagación y de investigación, que es lo que a mí me interesa, pero ahí es donde entra, para mí es donde verdaderamente en trabajo de investigación y de autoindagación en la práctica de Nidra. ¿Sí? ¿Te ha aclarado algo? sí. Bueno, luego seguimos. Entonces, Susana ha abordado aquí el segundo aspecto porque hay dos grandes formas de abordar esta práctica. La primera manera de abordar esta práctica es como una práctica de meditación que todo el mundo la hace por sus beneficios secundarios. ¿Sí? Entonces yo empecé por el insomnio, porque me provocaba estados de relajación que nunca había experimentado antes, porque el médico te ha dicho que si sigues con este estrés te va a dar algo en esta vida y que te lo tomes muy en serio porque tus niveles de cortisol están elevadísimos, porque no puedes dormir, porque sientes que no puedes procesar el presente, que ni siquiera puedes respirar. Entonces, bueno, el yoga nidra te va a ayudar. Nosotros decimos que es una práctica adaptógena que se adapta a todas las necesidades individuales. Si vienes con dolores, si vienes que es en una cirugía, el yoga nidra puede ser un gran acompañante, ¿vale? Pero la otra gran forma de abordar esta práctica es para explorar la naturaleza de la conciencia, que es como la esencia de la meditación, ¿sí? Los, los, una cosa es la experiencia y otra cosa es la conciencia. La conciencia no tiene experiencia, la conciencia es. La conciencia no se desarrolla, ni mejora, ni hace nada, ¿sí? Entonces, nosotros cuando entramos en estados profundos de relajación, dentro de la práctica yoga nidra, no es que nos relajamos y ya está, sino que podemos meditar dentro de esos estados más expansivos de conciencia. Meditar, ¿qué? Pues acerca de las grandes preguntas que nos cuentan en los libros y que no podemos entender. ¿Quién soy? Entonces ahí son buenos momentos para cultivar esas preguntas. ¿Vale? Claudi. Buenos días, un gusto de tenerte por acá. Yo te quería hacer una consulta porque realmente este tema de Nidra Yoga me gusta bastante, pero aparte de personas con insomnio, digamos, podemos ayudar a personas, digamos, que tienen como mucha ansiedad y si habría alguna diferencia con el yoga restaurativo. Sí, son cosas completamente diferentes, no tienen absolutamente nada que ver.
Igual que ambas formas de yoga pueden ayudar en niveles de ansiedad, los abordajes son completamente diferentes, ¿sí? El yoga nidra, por supuesto que ayuda para la ansiedad, pero como yo siempre digo, obviamente ayuda para todo. Sobre todo lo que nos enseña esta práctica, que para mí es lo más importante de todo, siento que es lo que el ser humano tiene que, no sé, lo que esta práctica nos regala más es que nos enseña a relacionarnos con aquello que nos pasa de una manera diferente. Nos enseña a relacionarnos con la conciencia testigo, a reforzar la atención y la conciencia. ¿Sí? Es más fácil cuando estamos en estados profundos de relajación observar nuestra mente que cuando estamos en estados agitados, que no hay observación ninguna. ¿Vale? El yoga restaurativo va por otro lado, que sería otra herramienta posible. Continúo, que si no, no me da tiempo a nada. Bueno, beneficios para la práctica regular, pues hay multitud de beneficios, tanto como seres humanos. Descanso activo, tenemos que diferenciar lo que es un descanso activo de lo que es un descanso pasivo. Hoy en día todo el mundo dice, me voy a descansar a un spa, ¿sí? Eso en yoga nidra no lo consideramos descanso. Descanso activo es cuando uno involucra la conciencia y la atención. Se usa para potenciar la memoria, la creatividad, los procesos de regeneración física y mental, para hacernos conscientes de nuestro contexto emocional, mental y ampliarlo, para aumentar nuestro nivel de conciencia, para combatir el estrés, para adaptarnos mejor a los cambios, para ganar perspectiva, indudablemente para mejorar la calidad del sueño. ¿Sí? Entonces, voy a explicar estos dos grandes temas. Entonces, como tenemos una sesión de 1 hora y media, yo podría optar por explicaros los pasos de una práctica, pero eso es más para personas que se quieren formar y especializar. En los cursos que yo doy, muchas personas vienen con ideas de que quieren venir al curso para enseñar yoga nidra. Y es como que no les cae la ficha de que esta práctica, antes de compartirla, tiene que ser practicada por mucho tiempo. Para que yo la enseñe no desde lo que leo y desde lo que sé conceptualmente y desde mi conocimiento mental, sino desde la sabiduría que he encarnado con mi propio cuerpo. Porque si no, esta práctica es muy difícil de transmitirla. Puedes guiarte por un guión, pero es muy difícil llegar a transmitir la esencia de la práctica, ¿vale? Entonces, bueno, hemos dicho que cuando hablamos de nidra, nos referimos al dormir profundo, que este dormir profundo, que es más reparador a nivel físico, ocurre sobre todo al principio de la noche. Al principio de la noche, durante las 3 primeras horas, 4 o 5, depende de la arquitectura del sueño de cada uno, nos restauramos más a nivel físico, ¿sí? Hay un descanso mucho mayor. Y la segunda parte de la noche nos reparamos más a nivel psíquico, ¿sí? En la primera parte de la noche descansamos más y soñamos menos, esto es muy importante, y en la segunda parte de la noche soñamos más y descansamos menos. Ambas súper importantes. Todas las etapas de la noche tienen una función biológica sumamente importante. Yo durante muchos años presumía, ay no, yo solo necesito 5 horas para dormir, 6 horas para dormir, y cuando me puse a estudiar todo el tema del sueño y toda la importancia que tiene cada una de las fases del sueño, me planteé seriamente el dormir las horas de verdad que se necesita el ser humano, ¿vale? Porque siempre estamos como en deuda del sueño. Siguiente, entonces, el dormir profundo, que en la fase sueño REM, que es cuando soñamos más, es todo el tema de cuando tenemos sueños oníricos, del movimiento ocular rápido y de la parte de la noche que soñamos más, ¿vale? Hay muchas prácticas nocturnas que usan el sueño como ingrediente principal, no solo yoga nidra, por eso es muy importante, no sé cómo llamarlo, no estandarizar esta práctica en el sentido de que el yoga nidra, el ingrediente fundamental es el sueño, y el sueño es un derecho humano, todos tenemos sueño, todos soñamos, por lo que no podíamos hacer protocolo esta práctica, ¿se entiende? Entonces, desde que el tiempo es tiempo, muchísimas tradiciones han usado el sueño y los umbrales del sueño como prácticas de autoconocimiento, ¿sí? Hay en todos los lugares del mundo
están haciendo lo mismo que yoga nidra, pero sin llamarle yoga nidra. Le llaman trabajo con los umbrales del sueño, sueños liminales. Entonces están los sueños liminales, sueños lúcidos, el yoga de los sueños, del tibetano de los sueños, el yoga del sueño y Bardo Yoga, solo para daros un contexto, ¿vale? Que cuando nos ponemos a leer el libro tibetano del sueño, el sueño no sé cuánto, que hay muchas prácticas que usan el sueño como ingrediente principal y como prácticas de autoconocimiento. Y solo para poneros en contexto, solo os voy a dar para quienes no saben conocer las fases de la noche, esto es otra cosa que yo considero importantísimo si vas a estudiar yoga nidra, tener una idea de cómo funciona la noche, de lo que ocurre, lo que durante 25 o 30 años del tiempo que pasas durmiendo en tu vida. Cuando yo escuché por primera vez que pasamos, depende cada uno, de 25 a 30 años durmiendo, o al menos intentando dormir, los que somos insomnios, hemos tenido insomnio, digo, es mucho tiempo para ni siquiera saber lo que ocurre en todos esos años de vida, ¿vale? Entonces nosotros cuando entramos a dormir, estamos en vigilia ahora, vigilia es el mundo de las formas, de los significados, de la dualidad, nos metemos en la cama y entramos en la hipnagogia. Hipnagogia significa que lleva al sueño, ¿no? Que te lleva al sueño. Entramos en un momento que se llama el umbral liminal entre la vigilia y el sueño, ¿sí? Esto en la ciencia, desde el punto de vista científico, se llama hipnagogia. Satyananda lo llamó himno yógico o algo así le llamamos, como le puso otro nombre, ¿vale? Pero esto es la hipnagogia. Y esto en primera instancia, cuando empezamos a practicar yoga nidra, es lo que empezamos a navegar con lucidez. Depende del autor que te hable yoga nidra, va a colocar el estado de yoga nidra en la hipnagogia o en el dormir profundo sin sueños. Esto es un poco más complejo, ¿vale? Pero hay autores que te dicen, yoga nidra es lo que ocurre entre la vigilia y el sueño. Entonces hay otros autores más antiguos que yo estoy con ellos que dicen, no, yoga nidra es dormir profundo consciente. Pero a nosotros no nos importa, porque a nosotros nos importa nuestra experiencia. Lo que digan otros no importa, porque es una autoexploración de lo que tú sientes. Decimos que yoga nidra es un término que está en convergencia creativa, es un término que está en evolución, como el yoga. Después de la hipnagogia, que pasamos aproximadamente un 4 al 5% de la noche, entramos en sueño ligero, que son 45-55% de la noche que pasamos en sueño ligero, que en realidad es la parte menos interesante de la noche. Luego hay una transición y entramos en el dormir profundo sin sueños, que es delta, que es de lo que hablamos nidra, es dormir profundo sin sueños. Luego pasamos a los sueños y luego hay una salida que se llama hipnopompia, ¿vale? Hipnagogia, hipnopompia es lo que conduce al sueño e hipnopompia es lo que te saca del sueño, ¿vale? Esto durante la noche hay aproximadamente 5 ciclos, depende de lo que duermas. 5 ciclos si duermen 7 horas y media. Si duermes 5 horas, pues son menos ciclos. Cada uno de estos ciclos dura aproximadamente 90 minutos, ¿vale? En la primera parte de la noche hay más dormir profundo y en la segunda parte de la noche hay más fase REM, que es movimientos oculares rápidos, y es la parte de la noche en la que soñamos, ¿vale? Sigo. Sueños liminales, hipnagogia e hipnopompia. Muchos autores dicen que el momento más importante del día es el momento antes de dormir, el momento más importante de la vida es el momento antes de morir. En los sueños liminales estamos entrenando con lucidez la entrada al sueño, que es como la entrada a la pequeña muerte que se produce cada día, y la salida de la pequeña muerte que se llama hipnopompia, ¿vale? Si usamos despertador todos los días, lo común es que no seas consciente de la hipnopompia. Hipnopompia es cuando te despiertas, cuando has dormido el número suficiente de horas, te has bajado de la estación de tren adecuada y no abres los ojos todavía y eres muy consciente de cómo todavía estás en ese estado entre el sueño y la vigilia, de cómo vas saliendo del sueño. Entonces ahí dicen personas, los meditadores, que somos, bueno, y los practicantes de nidra, que son momentos muy importantes para la resolución de problemas, para la creatividad, porque todavía la mente de vigilia no se ha metido del todo. Esa mente que nos arruina muchas veces
toda la creatividad, los deberías y todo. ¿Vale? Entonces los sueños liminales, hay muchísima bibliografía de estos estados, son la hipnagogia y la hipnopompia. ¿Preguntas? Marta, una preguntita. Sí. No sé si lo explicaste, es que no lo agarré cuando hablabas de la fase REM. ¿Por qué paradójica? Fase paradójica. ¿Por qué es paradójica? Porque, perdona, sí. Es paradójica, ¿por qué? Porque a nivel mental parece que tú estás despierto porque hay muchísima actividad en la mente. Si te ponen un electroencefalograma, es como si estuvieses despierto. Incluso gastas más energía que estando despierto. Pero es paradójica porque tu cuerpo entra en una fase de atonía muscular. Es decir, tu cuerpo entra como si fuese un muñeco de trapo, no se mueve. Entonces paradójica, porque mientras hay mucho funcionamiento aquí, el cuerpo está inmóvil, gracias a Dios, porque si no estaríamos haciendo barbaridades en la casa, estaríamos escenificando nuestros sueños, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la fase REM, no me voy a meter en la charla de hoy, pero es la fase que a los soñadores lúcidos les interesa. Los soñadores lúcidos, los que trabajan con el sueño y con el movimiento en los sueños, lo que les interesa es la segunda parte de la noche, para hacer todas sus prácticas nocturnas. ¿Vale? Y es en la fase REM donde estamos soñando. En la fase REM es cuando soñamos. Ok. Aunque antiguamente se pensaba que solo se soñaba en la fase REM, ahora se sabe que también, por ejemplo, en el dormir profundo no son sueños, pero sí que hay como movimiento onírico. Antiguamente se pensaba, solo se sueña en la fase REM, que es cuando, pero verdaderamente es cuando hay más narraciones oníricas, cuando los sueños son más largos, tenemos de 4 a 5 sueños, todos los seres humanos sueñan, es una función biológica muy importante. Cuando me dicen, no sueño, sí sueñas, lo que pasa es que no te acuerdas. Y hay técnicas que te ayudan a recordar los sueños, ¿vale? Cuando decimos que Andrew Holehek, que es un maestro para mí, él dice que los sueños lúcidos, no, que los sueños lúcidos es ir como a la universidad y que el yoga del sueño, el yoga nidra, es como el posgrado, que es como un nivel más avanzado. Bien. Entonces, ahora os voy a Yo tenía explicar otra las pregunta. ondas. Por favor. Hola. Entonces, digamos, en estos dos estados de la hipnagogia y la hipnopompia, ¿sería como el mejor momento para hacer la yoga nidra o realmente Sí, no, el mejor no momento, importa tanto en qué momento del día? no importa absolutamente nada en qué momento del día. Esto que dicen que el yoga nidra es mejor un momento, cada uno tiene su propia vida y uno sabe cuándo es el mejor momento para practicar yoga nidra, ¿vale? Si tú usas yoga nidra para dormir, tienes que diferenciar de yoga nidra que no es para dormir, ¿vale? El yoga nidra idealmente no lo usamos para dormir, porque lo que queremos trabajar es la lucidez en estados de conciencia que son parecidos al sueño. Y si te lo pones antes de dormir, lo que tú quieres es dormirte, ¿sí? Entonces lo que hace el yoga nidra es que te va volviendo consciente de cómo esos pensamientos de nuestro nivel pensamiento beta, empiezas a sentir cómo estos pensamientos se comienzan a volver más fragmentados, más abstractos, son pensamientos que no tienen sentido. También en esa fase hipnagógica aparecen rostros, aparecen lo que se dice alucinaciones hipnagógicas. Cuando yo empiezo a ser consciente de ese estado, empiezo a entrar como una especie de calma mental. Lo que hace el yoga, el que practica nidra, cultiva la atención en esa calma mental, en esa disolución del pensamiento. Pero tú también puedes aprovechar esa calma mental, esa entrada a alfa, para conciliar el sueño, que es lo que hacen los insomnes. Que como están, yo te pongo un ejemplo mío. Imagínate, hay días que estoy muy activa, ¿sí? Que o me despierto a las 4 de la mañana y siento que estoy como con el estresada. Y observo con el yoga nidra cómo mis pensamientos empiezan a reducirse. Entonces yo uso la práctica para volver a conciliar el sueño. ¿Sí? Y la Sí, hipnopompia sí, cuando te de levantas hecho por yo la me... mañana. Sí, no, Dime, dime. justamente eso te iba a preguntar, porque el que me preguntaba era sobre la hipnopompia, porque a veces me pasa a mí que cuando más bien, cuando estoy estresado, a mí nunca me cuesta acostarme en la noche, pero cuando me levanto, en el momento en donde a veces
Cuando te levantas en medio de la noche, dormida. ¿no? Ajá. Ya. Sí, mira, una cosa que yo he aprendido con mi experiencia de insomnio y yo he sentido que estoy como muy, por ejemplo, yo me levanto, imagínate, naturalmente que me levanto a las 5 de la mañana o a las 6. Antiguamente, sin tener conocimiento de esta práctica, yo me levantaba sintiendo que no estaba descansada, porque si tú te despiertas por la mañana sintiéndote cansada, eso quiere decir que te falta sueño. Eso es un indicio de que te falta sueño. Entonces, ¿yo qué hacía? A las 6 de la mañana me levantaba y me ponía a hacer cosas. Como que estaba pegada a la vida en vigilia. Tengo que hacer, porque si no, no existo. Entonces me quería levantar, ponerme ya a trabajar o hacer yoga, lo que sea. Ahora que sé que necesito unas horas de sueño para funcionar cognitivamente, porque el sueño es una reparación física y una restauración intelectual, y si no duermes lo suficiente, tu nivel de cognición se ve disminuido y tu nivel intelectual está por debajo de sus posibilidades, entonces me lo tomo más en serio. Entonces a las 6 de la mañana lo que hago, me pongo una práctica de nidra. Y aunque no me vuelva a dormir, que siempre me quedo dormida de nuevo, entras en un estado de relajación que si atraviesas la barrera del estrés, del pensamiento, que no te para hablar, entras en un estado de paz al final que es increíble. Entonces yo cuando me dicen, no, es que me levanto con mucha rumiación mental, que le dicen los demonios de las 4 de la mañana, con que dicen que en esos momentos todo se vuelve un desastre, si te acostumbras a hacer la práctica yoga nidra, puedes transformar esos momentos. Y es muy interesante. ¿Sí? Gracias. Entonces, bueno, estas son las ondas cerebrales, que también es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando somos profesores de yoga o estamos trabajando con temas de meditación o de relajación, esto es un básico, conocer cómo funcionan las ondas cerebrales, ¿sí? Las ondas cerebrales beta y alfa son las ondas de la vigilia y las ondas teta y delta son las ondas del sueño. Las ondas gamma son, pues se miden, por ejemplo, en picos cuando estás muy sumamente concentrado y estás a punto, por ejemplo, de dar la solución a algo. Si te miden el cerebro, probablemente estés en gamma. O soñadores lúcidos también estarían en gamma. O meditadores profundos también la medida de ondas gamma, ¿vale? Pero lo que a nosotros nos interesa como practicantes de yoga, de meditación y de yoga nidra, son sobre todo cómo pasamos de beta a alfa, ¿vale? Entonces las ondas alfa es, si cerramos los ojos, tú ya empiezas a activar alfa, son las ondas de la relajación. Ay, disculpar. Entonces, el beta, el problema que tiene es que nosotros, por ejemplo, ahora mismo me estáis escuchando, pero muchos estaréis como, hay una voz en off que ni siquiera me estáis escuchando, ¿vale? Eso quiere decir que estás como en beta y tu red neuronal, está activa la red neuronal por defecto, que estás ahí sin escuchar mucho. Pero si yo te digo que os voy a preguntar cosas, si yo, por ejemplo, digo, Anit, estate atenta porque te voy a preguntar, entras en un beta más activo, ¿sí? Y hay un tercer beta, que es el que nos preocupa, sobre todo en estos momentos tecnológicos que estamos viviendo de pantallas, y yo lo digo porque también lo vivo en mí, es el beta que es enfermo, que solo vive en supervivencia, que está tan activo y tan estresado y tan en respuesta de lucha y huida que ni siquiera puede procesar el presente. Entonces, si alguien me viene a mí muy en beta, son las personas que yo le digo, cierra los ojos y se mueven, quieren que se acabe, quieren que empiece ya la parte física, o cuando llega Shavasana me dicen que se tienen que ir, porque es como si entrar en este cuerpo fuese un lugar inseguro. Entonces están tan activos que no pueden ni siquiera procesar el presente. Y aquí es donde vive la mayoría de la población ahora mismo. Y eso es vivir en un nivel de supervivencia. Eso es vivir en un nivel de no puedo elegir nada en mi vida, porque solo funciona la red por defecto y la vida va, ¿sí? Entonces nosotros queremos, en primer momento en Nidra lo que hacemos es desescalar, es bajar de beta a alfa. Y lo primero que experimentan muchas personas es pasar solamente a un beta un poquitito más relajado. Otras personas entran en alfa más sostenido y dicen, uy, qué relajación. Y otras personas empiezan a entrar como en niveles más profundos y decir, uff,
cuánto me he relajado, sentía tu voz, no la sentía, y entras como en un lugar paradójico, te escuchaba, pero no te escuchaba, entras en un lugar liminal, estaba despierto, pero estaba dormido, ¿sí? Y ese es el viaje del Nidra, que también decimos que es un viaje a través de los koshas, que son las capas del ser, que si sois practicantes de yoga los conoceréis, o es un viaje a través de los diferentes estados de ondas cerebrales, o es un viaje a través de los diferentes estados de conciencia, que los 3 grandes estados de conciencia son la vigilia, el sueño profundo, que es AUM del OM, ¿vale? Os estoy explicando todo lo que explico en un fin de semana, pero más o menos para daros una idea. El estado de vigilia, cuando vivimos en vigilia, un ciudadano de a pie que nunca se ha preguntado por nada en la vida, que solo vive en los asuntos administrativos y que no le importa nada más. Vive pensando que solo existe el cuerpo físico, su mente es la mente divagante y vive apegado a las emociones. Lo único que le preocupa es el mundo físico y todo el drama que conlleva en esta vida ser uno mismo, ¿vale? Eso es como un estado de vigilia común y la conciencia y la atención está completamente debilitada. ¿Cómo te vives en el estado de vigilia? La mente de mono se asegure de que estés constantemente distraído para que no empieces a cuestionar sus juegos y artimañas. Esto es lo que hace el móvil, las tecnologías, que nos tiene como, nos secuestra nuestros estados, ¿sí? Nos tienen secuestrados. Beta alto, ya lo hemos hablado, que son las hormonas del estrés y las emociones de supervivencia, atacan con fuerza. Y esto es sumamente importante cuando empezamos a practicar yoga nidra, antes que conocer los pasos, es investigarte a ti mismo, es autoexplorar. Cuando te tumbas en nidra, yo sé cuando estoy en beta alto, es cuando estoy muy estresada, cuando no puedo ni escuchar la grabación, cuando tardo 10 minutos en poder procesar lo que me está diciendo el audio. Hay que decir, uy, estoy muy en lucha o huida, estoy muy activa. Entonces las hormonas de estrés, las emociones de supervivencia atacan con fuerza. Y cuando las personas se quedan atoradas en ese estado, normalmente necesitan algo fuera de ellos para cambiar su estado emocional interno, ¿sí? Comida, Instagram, drogas, alcohol, televisión, videojuegos, compulsión por cursos de autoayuda, no me importa, ¿sí? Necesitamos de lo otro para calmarnos nosotros mismos. Podríamos decir que están buscando cambiar su entorno interior a través de algo en su entorno exterior. En prácticas de nidra partimos de lo interior. ¿Qué es lo que pasa aquí dentro? La mayoría de las personas viven convencidas de que no existe otra realidad aparte del cuerpo y del estado de vigilia. ¿Qué hacemos en nidra? Que cuando retiramos la atención del mundo material y empezamos a abrir el foco al ámbito de lo desconocido, que es decir, cuando cerramos los ojos al mundo que vemos y empezamos a abrir el foco aquí dentro, vamos entrando en el momento presente. ¿Qué es el momento presente? El mundo de las sensaciones. No es el mundo de la mente hay rumiación, hay pensamiento, el cuerpo no rumia, el cuerpo no piensa, en el cuerpo es siempre presente. Entonces entro en el cuerpo, entro a experimentar mis sensaciones, entro a acoger aquello que me ocurre, ¿sí? Entonces el cerebro comienza a funcionar de manera coherente y se empiezan a abrir nuevas posibilidades. Cuanta más incoherencia, más fragmentación y más nos dividimos como seres separados y como duales. Cuanto más voy hacia adentro y más me exploro hacia adentro, más unidad. Cuanto más hacia adentro, más universal y menos personal y menos identidad. Por eso, Susana, cuando tú más vas hacia adentro, lo que preguntabas antes, hay menos yo y hay más conciencia. Cuando decimos en yoga, somos conciencia. Eso lo puedes empezar a sentir y a intuir en estados profundos de relajación con conciencia. Ondas alfa, cuando se empiezan a activar las sensaciones placenteras, uy, qué bien me siento, ya se ha quitado la mente, qué bien estoy, empiezo a sentirme, wow, como las sensaciones son como burbujas que aparecen, desaparecen. Una meditación ligera, relajación muscular y todo eso que nos da las ondas alfa. Ansiedad. Bueno, esto está sacado de aquí de Barcelona, de la escuela de neurofeedback. La deficiencia de beta 1, cuando las personas no pueden estar en un beta concentrado, ¿no? Ahora se sabe que no podemos concentrarnos,
demuestra una negatividad y una emocionalidad alterada, ¿vale? Por eso cuanto más practicamos nidra o meditación, uno empieza a vivir pues menos alterado, ¿no? Ondas teta, que son los estados de ensoñación, cuando aparece toda la imaginería hipnagógica, cuando empiezas a ser consciente de esos estados hipnagógicos, de toda esa alucinación, de todo eso que aparece, todo eso que se empieza a abrir cuando la mente se quita del medio. Es la primera etapa del sueño completo, hay un apogeo creativo, grandes autores como Dalí, como Thomas Edison, como muchos pintores, muchos músicos, muchos escritores trabajan con la creatividad en esos estados de conciencia. Grandes ideas aparecen en esos estados. Y luego tenemos las ondas delta, que son las ondas del sueño profundo, las ondas del yoga nidra, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en una sesión de yoga nidra? Hacemos un viaje a través de todas estas ondas cerebrales o a través de todos estos etapas del sueño y vamos bajando de beta alta, beta alfa y vamos entrando en teta, tenemos destellos de delta y hacemos todo eso con una serie de etapas, ¿vale? No me voy a meter en las etapas, solo las voy a nombrar y quizás si hacemos alguna otra sesión en algún otro momento podremos investigarlas, ¿sí? El proceso normal desde la vigilia hasta el sueño pasa por un enlentecimiento progresivo de las ondas cerebrales. Y yo te diría, el proceso normal desde la vigilia hasta el yoga nidra pasa por un enlentecimiento progresivo de las ondas cerebrales. Con la diferencia del sueño es que nosotros nos volvemos lúcidos de ese enlentecimiento. Por general, te quedas dormido, cierras los ojos y te apagas hasta el día siguiente. En caso de hiperactividad e insomnio, el proceso anterior queda impedido por la excesiva cantidad de ondas rápidas y el paciente tiene dificultades para dormir. Bueno, esto son todo lo que nos ocurre. Y solo una cosita que voy a decir. Actualmente se conoce yoga nidra, muchas personas, por Swami Satyananda, que fue un maestro hindú que en los 70 escribió este libro a raíz de una experiencia que tuvo y se puso de una experiencia que a él... Bueno, voy a hacer una pausa antes de hablar de esto y voy a preguntar si tenéis alguna pregunta acerca de todo lo que he explicado. Muchas preguntas. Marta, había unos comentarios en el chat. Ahora, Este, había una sí, pregunta sobre cuántas horas debemos dormir, si hay como un número específico y había un comentario que no era tanto la cantidad, sino la calidad, o qué puedes sí. opinar. Bueno, aquí hay muchas teorías, ¿vale? Matthew Walker, lo voy a escribir aquí, chat de grupo en la reunión. Matthew Walker, no sé si lo conocéis, pero es una de las personas que más estudian el sueño. Dice que debemos de dormir casi 8 horas. ¿Sí? Hay personas que duermen menos, pero esta sensación subjetiva del sueño de decir, yo necesito dormir 6 horas, no es real. Solo tienes que observar si durante la semana, por ejemplo, si usas despertador y si y te despiertas todos los días a las 7 o algo así, y si durante el fin de semana no lo usas y, por ejemplo, te despiertas a las 10, que hay una diferencia de 3 horas, hay algo que no está bien. Porque si estuviese durmiendo lo suficiente entre semana, te deberías de despertar a la misma hora los fines de semana. ¿Se entiende? Entonces por ahí puedes investigar. Yo sé que yo actualmente necesito para estar bien 7 horas y media. Y hace un año te podía decir 6 horas y media. Mentira. ¿Sí? Y cuando no puedo dormir bien, no puedo pensar bien, como comida peor, porque eso está estudiado, que las personas que no duermen bien confunden el cansancio con las ganas de comer, y por una cuestión cerebral. Y hasta pensar que el sueño es un taller de reparación física y de restauración intelectual. Y todas las fases son muy importantes. Si, por ejemplo, me bajo 3 estaciones antes, porque el despertador suena antes de mi destino y me despierto en medio del sueño REM, estoy cortando las horas del sueño que necesito, ¿vale? Y bueno, a ver, me han hecho otra pregunta aquí. De hecho, no, me preguntáis por la hipnosis, yo con la hipnosis no me meto. Sé que una de mis profesoras principales
Uma Dinsmore-Tully. Ella habla mucho de la hipnosis, pero yo no he investigado la hipnosis, solo vi la hipnosis en psicología. Sé que los que estudian hipnosis y yoga nidra lo único que dicen es que el yoga nidra es incluso más potente que la hipnosis, pero no me meto ahí porque yo no soy practicante de hipnosis. En la etapa delta también se activa la hormona de la juventud. Sí, se activa esa hormona de crecimiento. Es todo el tema de restauración superfísica. Vale, entonces, bueno, ¿qué piensas sobre los power naps? Los power naps, ¿qué son? Como nidras. La diferencia entre una, no sé lo que son power naps, si me lo decís en voz, pero sí, Son las bueno, siestas. vale, la siesta normal, la siesta nap, es más potente si haces un yoga nidra. ¿Por qué? Porque en el yoga nidra la potencia que tiene es que no solo en la siesta te quedas otra vez, entras en lo inconsciente. Cuando hacemos nidra en una siesta, lo que estás haciendo es desarrollar tu autoconciencia, que es mucho más interesante. Entonces, lo que hacemos cuando somos practicantes de nidra es que cuando hacemos una siesta o cuando nos vamos a dormir por la noche, nos hacemos escáner corporal. Enseñamos al cuerpo a relajarse, porque por lo general el ser humano de a pie se va a dormir y entra en las siestas con toda su carga mental, con todas sus preocupaciones, con todo su yo, sin hacer antes una descarga. Entonces sí, si tienes un tiempo para hacer una siesta y no quieres hacer yoga nidra, está fenomenal. Es buenísimo hacerse siestas, es súper necesario. Pero si empiezas a incluir yoga nidra, es aún mucho mejor a nivel cerebral. Exacto, lo que acabo de explicar, Carmen. Es mucho más reparador a nivel para el sistema nervioso. ¿Vale? Bueno, y solamente concluir, porque voy a acabar solamente con este tema. Cuando hablamos de yoga nidra, en lo contemporáneo, es decir, desde los 70 hasta aquí, que es desde que Satyananda fundó creó este libro y empezó a escribir su libro y se creó muchas escuelas, pero antes de que Satyananda codificase este yoga nidra, es curioso que se descubrió que al mismo tiempo que Satyananda, que muchos defienden Satyananda por encima de todas las cosas, que este chico francés escribió al mismo tiempo que Satyananda un libro de yoga nidra y que habla de la lucidez en los estados umbrales del sueño y que habla de la importancia de la relajación y de todas estas cosas, ¿sí? Entonces, no solamente existe el yoga nidra de Satyananda, sino que existen multitud de escuelas de yoga nidra con diferentes propósitos y diferentes intenciones. Y desde los 70, yoga nidra solo se conoce como una práctica, pero yoga nidra es también un estado de conciencia. Si buscamos y rastreamos en los manuales medievales del yoga, del hatha yoga, encontramos que yoga nidra aparece como un estado de conciencia y no se habla de ninguna práctica. Son muy interesantes. Entonces, cuando escuchamos hablar de yoga nidra, decimos que es un híbrido multicultural, y esto es algo que vemos en un curso mucho más largo, pues vemos que hay referencias al yoga nidra en la poesía épica india, donde hay esta imagen de Vishnu durmiendo, que está descansando en el océano de la creación, está descansando en un sueño despierto profundo, donde se hace una metáfora del vacío creativo. Luego hay unas referencias al yoga nidra como estado en los manuales medievales del hatha yoga, y solo después de los 70 aparece el yoga nidra como una práctica. Y esta práctica que conocemos es un híbrido multicultural, porque eso no solamente viene como del tantra, sino que Satyananda lo que hizo fue mezclar la relajación occidental que en aquella época se estaba desarrollando en esta parte del mundo con prácticas de tantra. Y a partir de ahí nació la práctica yoga nidra. ¿Sí? Entonces, bueno, diferentes propósitos y diferentes etapas que vamos a concluir con esto. En una etapa, esto no lo vamos a ver, pero solamente lo voy a mencionar, cuando practicáis nidra, esto es cuando ya llevamos una práctica de más tiempo, seguimos como una receta. Y esta receta sigue unos ingredientes. Y depende del que guía, del facilitador, de su historia, del grupo de personas que tiene delante, de su experiencia con la práctica, de todo lo que ha estudiado en su vida, de toda la sabiduría que tiene, va a poner unos ingredientes u otros. Hay 3 ingredientes que jamás pueden faltar,
que son la preparación, el asentamiento y la rotación de la conciencia, ¿sí? Muchas personas dicen que tiene que haber sankalpa y visualización para tener la experiencia yoga nidra, y no es así. Swami Rama, que es otro de los grandes contemporáneos que escribió acerca de yoga nidra, no tenía ni sankalpa, ni visualización, ni paradoja. O sea, solamente una rotación de la conciencia, una preparación y un asentamiento. ¿Vale? Entonces ahora aquí vamos a abrir unos 5 o 10 minutitos más a preguntas. O a inquietudes. Voy a dejar de compartir. Yo tengo una pregunta. Em, bueno, sé que depende de las diferentes prácticas, hay mejores formas de aprenderlo. He escuchado mucho que yoga nidra se hace como escuchando en audífonos o que también se hace como en espacios grupales de clases o personales. También he visto entrenamientos, he visto libros. Entonces, me pregunto si es una práctica más como de tener un coach, un maestro, digamos, como Mm, aprender de alguien o aprender uno mismo en una práctica personal, porque siento que hay unos de esos conceptos que son más difíciles como de aterrizar si tal vez nunca has tenido la experiencia de pasar por ese estado, ¿verdad? Entonces me pregunto tal vez si hay alguna forma óptima de aprender sí, o, o no. muy buena pregunta, Carmen. Em, Mira, yo soy partidaria de siempre tener una guía, sobre todo al comienzo, porque uno mismo no puede profundizar sin tener experiencia de personas que le han precedido. Es decir, hay personas que a veces me dicen, por ejemplo, te pongo un ejemplo con la meditación. Yo medito. Digo, pero tú meditas como un alumno, ¿no? Yo todos los días me siento por la mañana, me pongo una vela y me pongo a meditar. Y este alumno se piensa que medita y no sabe ni lo que es la meditación. Y yo, ¿y qué haces? Entonces esta persona se cierra los ojos y pasan 20 minutos, se pone el despertador y dice, uy, qué bien me he sentado. Me ha sentado fantástica la meditación y sigue el día. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta persona que no tiene entrenamiento ni tiene una guía? Que esta persona cierra los ojos y su red por defecto, que eso es otro gran tema, ha seguido funcionando, que es lo que hace tu cerebro por defecto, ¿vale? Antiguamente se pensaba que cuando una persona deja de hacer cosas, el cerebro para. Pero ahora se sabe que cuando tú dejas de hacer cosas, esta máquina sigue funcionando, ¿vale? Entonces la persona lo que ha entrado es en un estado de, como diría, ensimismamiento, ¿sí? Se ha quedado así, se ha pensado que ha entrado en meditación, ¿sí? Entonces, no sabe lo que tiene que hacer y se piensa que medita. Pues en yoga nidra es lo mismo. Una persona se piensa que yoga nidra es relajarse y punto, igual que ahora mismo se vende en muchísimos estudios, no sé en vuestros países, pero aquí en España está ocurriendo que ahora a cualquier práctica con un mínimo de relajación se le llama yoga nidra, ¿sí? Entonces, ahí nos perdemos toda la profundidad que tiene esta práctica, porque con un guía tú le puedes ir contando lo que te va pasando, porque por general no hay diferencia entre el sueño y el yoga nidra. No hay diferencia a no ser que empieces a entrenar las áreas superiores de tu cerebro, que entrenes en nidra. Tú puedes pensar que estás haciendo nidra, pero te estás apagando y entras en sueño profundo y ya está. Si no, yo personalmente practico con audios y es una práctica verdaderamente, yo la hago en casa y siempre ocurre que es una práctica de hacer muy en casa, pero está bueno tener un maestro que te guíe. ¿Por qué? No sé cómo es en Costa Rica, no sé cómo es en Argentina, cómo lo veis si facilitáis Nidra, pero no es una práctica que la gente vaya a un estudio a practicar solamente yoga nidra. Sería lo ideal, pero no ocurre. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando ahora por la mañana, a las 12 de la mañana, y yo entiendo cómo funcionan los ritmos circadianos y cómo funciona todo en mi cerebro, y por ejemplo yo estoy aquí trabajando y me entra un apagón, yo sé que es un buen momento para hacer yoga nidra de 10-15 minutos, en vez de tomarme un café. Y en ese momento no me voy a ir a una escuela de yoga. Entonces yo sé que cojo mis cascos, ya me digo a qué hora sea, hay que salir del tiempo, y me tumbo en la cama y durante 10-15 minutos el refresh que te da una práctica de nidra es que no lo da nada.
Entonces, por eso es una práctica que es muy de practicar en casa. O te levantas por la noche, no te vas a una escuela de yoga, te pones tu audio y y te lo haces en casa, ¿no? Entonces, disponer de muy buenos audios y tener una guía que os vaya acompañando y que os vaya guiando en qué es todo esto el Sankalpa, que son los opuestos, qué me ocurre que me quedo dormida siempre, ¿sí? Yo tengo un canal de YouTube, Anit, que se llama El descanso de ti. Las personas se piensan que yo pongo anuncios en mi canal de YouTube, y es que la política de YouTube tiene una cosa que hasta que no tengas 4.000 reproducciones, escuchas, no te quita los anuncios. Entonces el tema es que a veces estás escuchando un Nidra y la gente se pega unos sustos increíbles porque te saltan anuncios. Pero si tienes YouTube Premium, no te saltan los anuncios. O si abras con otro navegador que no sea ni Safari ni Chrome. Pero bueno, si le dais al descanso de ti suscripción, ahí os salen todos los nidras que colgamos. Y también tenemos un programa, si os metéis en la página aldescansodeti.com, con mi pareja. Yo sé que es otra moneda que me podéis preguntar, pero tenemos algunas meditaciones grabadas. Descansodeti.com. Y bueno, ¿qué más cosas? Hay unas preguntas y comentarios en el chat. Marta, ¿tienes acceso ahí al chat para verlo? Sí, ¿cuánto tiempo crees que es recomendable el Nidra máximo y mínimo? Mira, hay una respuesta que también dice siempre mi profesora y que es una respuesta para todo. Todo depende. Depende del tiempo que tengas. Si tienes 45 minutos, busca un audio de 45 minutos. Hay una cosa que corre por ahí que dice 20 minutos de yoga nidra equivale a 3 horas de sueño. No está demostrado en ningún lado. El yoga nidra no suplementa el sueño. El sueño es súper importante. Sí que para personas que sufren una privación de sueño, es muy importante que implementen yoga nidra en su vida. Pero el yoga nidra no suple al sueño. Es muy importante el descanso nocturno, ¿vale? Y desde una sesión de nidra puede durar desde 11 minutos, 11, literal, yo tengo alguna de 11 minutos, hasta 45, 50, una hora y media. ¿Vale? Uno tiene que autoinvestigarse en la práctica. Yo sé, por ejemplo, en mi experiencia, que yo, cuando, por ejemplo, hago un nidra, casi todos los días lo hago a las 5 de la tarde, empiezo, no puedo procesar lo que me está diciendo, empiezo a procesar, entro en el sueño y me quedo dormida aproximadamente 4 minutos y me despierto dentro del nidra y sé que estoy en sueño ligero, porque estoy con la boca abierta, me escucho incluso respirar de otra manera, ¿sí? Y con 17 minutos yo tengo suficiente. Hay personas como mi pareja que necesitan 50 minutos. Depende de cada uno. Susana, por favor. Marta, perdón, en tu experiencia, salió volando, en tu experiencia, ¿cuál sería para ti como facilitadora la diferencia entre facilitar presencialmente yoga nidra y el efecto que genera en la gente yoga nidra presencial? ¿Cuál dirías que sería para ti la riqueza? Tú tienes audios, yo estoy en este programita del descanso de ti, el del fabuloso. ¿Y cuál sería esta como diferencia para ti, como practicar en grupo, practicar presencial? Ya, eso no lo puedo responder yo, me lo tendréis que responder vosotras o vosotros, porque es muy personal. Yo soy, como yo también estudio mucho todo el tema, también es el tema de le pongo música, no le pongo, preferís con música, sin música. Pues esto hay personas que les gusta más presencial, personas que les gusta más con audio, con musiquita, personas que a mí, por ejemplo, yo ahora estoy como, por ejemplo, por aquí está, no sé si estaba, bueno, Ramón, que es un alumno mío, y, y él estaba aprendiendo, o sea, o alumnos que están aprendiendo a guiar sesiones de Nidra. Y yo les digo, no pongáis música y familiarizaros con quedaros incómodos en los momentos de silencio. Y al practicante le digo, no pongáis música y aprender a utilizar la escucha del paisaje sonoro. Y el paisaje sonoro no siempre es gratificante. Hay coches, hay ambulancias, hay sonidos de electrodomésticos en la casa, hay el tic-tac del reloj.
pero nos tenemos que entrenar en condiciones no favorables. ¿Se entiende? Tanto como practicantes como facilitadores. Porque si solo estoy en el entorno ideal, que escucho pajaritos de la naturaleza y luego cuando está mi compañero roncando no me puedo relajar, bueno, pues ahí me tengo que entrenar. ¿Sí? Entonces hay personas que les gusta más ir a clases presenciales y otras personas que les gusta en la comodidad de su hogar. A mí, en casa, yo con audio siempre. Me preguntan por Joanira en Costa Rica, eso nos puede decir Edgar. Yo hago bruxismo, yo también hago mucho bruxismo. El bruxismo no te puedo decir si se puede mejorar con una práctica constante yoga nidra. Yo duermo con el tente y yo me di cuenta de que tenía bruxismo en el nidra. ¿Por qué? Porque en el nidra hay personas que roncan y cuando empiezas a familiarizarte con estados de conciencia del sueño, por ejemplo, hay una persona que dice que está roncando durante la práctica de nidra. Esa persona no tiene por qué estar durmiendo. ¿Sí? Entonces le dice, se despierta el que estaba roncando y dice, no, no me he dormido. Y le dice la, pero si estaba roncando. Sí, sí, pero estoy roncando y despierto, porque eso es lo que nos entrena el nidra. Yo soy consciente del apagado, de todo lo que es, de todo ese lentecimiento y todo lo que ocurre cuando me estoy quedando dormido, yo me estoy haciendo consciente. Entonces, yo me di cuenta de que tenía bruxismo en nidra y me di cuenta de que tengo bruxismo también en vigilia. El bruxismo puede ocurrir en todas las etapas. Cuando estás estresada, te empiezas a apretar los dientes. Yo estoy trabajando y estoy diciendo, madre mía, el bruxismo que tengo. ¿Sí? Si mejora, pues yo no lo sé. A mí, desde luego, sigo con el bruxismo, ¿eh? Y mira que hago nidra. Pero eso irá por otros lados. Implementarlo en el Shavasana, fantástico. ¿Por qué? Porque en Shavasana, tú con el tiempo de entrenamiento no necesitas una grabación. Tú puedes entrar en el estado de nidra, porque es un estado de sueño, no pertenece a ninguna práctica, esto hay que entenderlo. Aunque necesitemos prácticas, porque nuestras mentes necesitan pasitos y estructura. ¿Sí? Entonces, en Shavasana, lo que yo hago como practicante es cuando acabo mi práctica de yoga, me tumbo y empiezo a ser consciente de mi respiración, de mis sensaciones, de los pasos. Entonces tienes un entrenamiento en un pseudo estado hipnagógico, porque entras en un estado muy relajado y también se puede decir que es un estado hipnagógico. Las personas a veces en Shavasana entran como un estado de ensoñación. Entonces ahí, en vez de apagarte, como hacen la mente que no está entrenada, se apaga, pero la mente que está entrenada se enciende en esos estados. ¿Se entiende? Muy bien. A ver. Una pregunta. En Spotify no tengo nada. Flor. Sí, ¿cómo están? Como esto del mito de que, bueno, si estoy 20 minutos de yoga nidra, son 3 horas de sueño, de siesta, de sueño, em, que no hay que quedarse dormido, es como una condición sine qua non, no, es como parte de la práctica. A ver, esto es también un tema muy importante. Yo he sido formada en Total Yoga Nidra, para mí es una de las mujeres que ahora va a sacar una gran enciclopedia en Nidra y me desmitificó esta idea, ¿sí? Porque yo antes también hacía Satananda y no te duermas, permanece consciente. Y lo que estamos provocando ahí es un rechazo a la escucha del cuerpo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que vienen a recibir un Nidra están cansadas, están privadas de sueño, tienen una deuda con el sueño, tienen estrés, tienen ansiedad. Y hasta que todos esos niveles se empiezan a recuperar y equilibrar, deja a esas personas que se duerman. ¿Sí? Si después de 3 años practicando Nidra me siguen diciendo que se duermen, ya hablamos. ¿Sí? Porque ahí pasa algo de la atención. Pero al principio siempre decimos, no luchamos, no hay nada que tengas que hacer, todo es bienvenido en esta práctica, todo acogemos, es una escucha profunda de tus necesidades y si te necesitas dormir, duérmete porque es lo que tu cuerpo necesita. Y probablemente se duerma y si es una sesión larga, en medio de la sesión se despierta en otro estado de conciencia y puede continuar la sesión. ¿Sí? Y entonces nada, yo de hecho, por ejemplo, a mí me gusta quedarme dormida al comienzo y después despertarme, pero me gusta como descender muy profundo y luego no subo del todo a la superficie, me quedo en liminalidad y es un placer. ¿Sí?
Gracias. Sí. Es Marta, como el tema de no te muevas. Eso ya es un método obsoleto ya. Deja a la gente moverse. O sea, como que se muevan. Obviamente, si es un saco de nervios, ¿qué te pasa? ¿Sí? Pero a veces, ¿cuántas personas me decían, es que quería toser y como dijiste que no te moviera, no podía toser, me hacía pipí, no podía, o me picaba la frente y estuve toda la sesión pensando en que me picaba la frente y que no me podía mover. Entonces decimos, si sientes la necesidad de moverte, por favor, muévete, haz los ajustes necesarios con mucha conciencia. Bien. ¿Sí? una Sí, gracias. preguntita, Marta. Sí. Bueno, muy bueno eso que dijiste. Ahora que estamos en el NIDE al principio, yo digo, ay, que no vaya a ser que me duermo toda la charla después. Ah, claro. Y una pregunta, ¿qué te parece combinar el Yoga Nidra con otras cosas? Si es buena idea combinarlo o no es buena idea, si es recomendado o no es recomendado, por ejemplo, combinarlo con yoga restaurativo. Con yoga Fantástico. restaurativo vamos dando soportes. El tema con yoga restaurativo es que se supone que uno cada 10, 12 minutos vas moviéndote de una postura a otra. Entonces no sé si eso va a afectar la yoga nidra. O sea, el yoga nidra hay que incorporarlo después. No durante el yoga restaurativo. No, 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 no. No, no. Obviamente, porque el yoga nidra se hace en el cuerpo quieto. Claro, Tú puedes, sí, sí, sí puedes incluir lenguaje de nidra, ajá. Y se podría ¿sí? hacer la rotación de la conciencia en una postura restaurativa. No sé cómo es el yoga restaurativo, pero la rotación de la conciencia lo que le hace a las personas es entrar en trance. Si tú quieres que tus alumnos entren en trance, puedes usarlo. Ujú. Pero sí que podemos usar un lenguaje de nidra, que eso se puede hacer, el lenguaje nidra es un lenguaje para la vida, porque es muy bonito. O sea, el tema de volver a las personas a recibir su cuerpo con todo lo que es, ¿sí? Este campo de sensaciones. Por general, vivimos rechazando este cuerpo. Entonces ahí tú puedes empezar a incorporar. Pero nidra sí que tiene que ser tumbados, o tumbados, o reclinados, o sentados, o puedes hacerlo hasta andando por la calle un día porque estás practicando esta conciencia de la acogida, pero, pero no sé, me lo puedes hacer y luego me lo cuentas, Edgar. Ujú. Gaya, Sí, hay una pregunta de Javier Ortiz. Javier. Sí, perdón, no pude poner mi nombre. Generalmente trabajo en la computadora, ahora ya estoy en mi celular, entonces no logré cambiar Fundación Gaia, por más que lo intenté. Es una curiosidad que tengo. Bueno, la pregunta que tenía ya la respondiste. Yo a veces ronco cuando mi compañera me despierta y me dice, bueno, tenemos una clave para que ella me diga que estoy roncando. Entonces, bueno, yo comencé a notar que algo extraño estaba pasando porque yo no estaba roncando. Entonces decidí hacer el experimento. Me avisaba y yo decía, ok, me voy a quedar despierto. Me quedaba despierto y me volví a tocar. Y entonces ya yo me di cuenta que la única solución al acertijo era que yo realmente estaba dormido, roncando, creyendo que estaba despierto. Entonces comencé a hacer cosas para ver si realmente estaba despierto. Bueno, la conclusión es que estaba dormido consciente, pero lo interesante es esto, que cuando estoy dormido consciente, el cerebro es capaz de no escuchar el ronquido, ¿verdad? Puede ser. Pero, pero ver lo que estoy pensando, saber dónde estoy, saber lo que estoy haciendo, pero qué interesante que ese filtro esté ahí. Y el otro Sí, día me di cuenta que no es que estoy sordo, porque sí puedo escuchar un ruido, por ejemplo, en la calle, que no es usual, y entonces yo digo, no, ve, ahí pasó algo afuera, y entonces me levanto y veo por la ventana y digo, sí, sí estaba despierto, pero ya ahora estoy comprendiendo con vos que en realidad no estaba despierto. O sea, que puedo estar dormido, consciente, filtrando los sonidos que necesito recibir y quitando los que no ocupo para poder seguir durmiendo. Es interesantísimo. sí, sí. La verdad es que puede suceder, como siempre digo, todo puede suceder. Es muy interesante cuando empiezas a salir de este mundo de la vigilia, todo lo que se abre en esos otros estados de conciencia.
porque nosotros como facilitadores yo nunca voy a saber lo que tú estás experimentando. Eso es solamente una cosa tuya. No voy a saber lo que experimenta nadie. Por eso la exploración es de uno. Y cuando empiezas a investigar, pero si yo estaba roncando, me estaba escuchando a mí y he empezado a ser consciente de que aparecen rostros y de que estaba soñando, pero te estaba escuchando y era una cosa rarísima. Bueno, empiezas a navegar por estados liminales de conciencia. Estados que no son ni esto ni aquello. Puedo estar dormido y despierto a la vez. Por eso yo siempre digo yo, observa si estás dormido, observa si estás despierto, observa si hay partes de ti que duermen, partes que siguen despiertas. ¿Quién duerme y quién está despierto? Porque no hablamos de que está despierto la mente racional, sino que quien está despierto en Nidra es esa conciencia a la que Susana hablaba al principio, que es la conciencia testimonial, que por lo general por la noche se tapa como un velo, ¿sí? Entonces, el cuerpo duerme, pero la conciencia está despierta. ¿Se entiende? Bueno, no se entiende Sí, con la mente porque es muy complicado, pero conceptualmente. Pero cuando entramos en otros estados de conciencia, empiezas como ah, esto debe ser lo que leí y no entendía. Ahora entiendo que es una etapa liminal, que estoy dormido y despierto al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces empieza a abrir como, ¡uy, qué interesante todo esto! Te abres como a sí. otros mundos. Mm. Vieras que mm, del 2013 al 2016 yo tuve un síndrome, una cosa extraña. Yo digo que no dormí durante 3 años, Sí, pero bueno, no solo no dormía, sino que era inexplicable las cosas que me ocurrían. Por ejemplo, en esa época yo tenía como decir 4 vidas, pero no puedo decir que eran vidas pasadas, porque por detalles y cosas yo sé que eran actuales. Obvio, nada de esto se puede explicar. Pero, por ejemplo, en una de esas vidas, simplemente yo estaba en este estado, ¿verdad? Que no sabemos si estás dormido o despierto, pero yo estaba consciente y siempre me preocupaba muchísimo porque mi esposa tenía era bipolar y ella llevaba a los chiquitos al colegio en las mañanas. Y entonces muchas veces estaba comenzando en las crisis. Entonces yo muchísimas veces en toda la etapa en donde uno se va despertando, estaba con esta gran inquietud de que mi esposa estaba entrando en crisis, iba a llevar a los chiquitos, mejor los llevo yo. Y, y claro, yo estaba en ese estado, como decir dormido, pero yo sabía quién era, dónde vivía, cómo me llamaba, cómo se llamaban mis hijos, en qué escuela estaban. Tenía otra vida en un suburbio en los Estados Unidos. Otro era un estudiante que estaba terminando una maestría y que tuvo una gran crisis porque en su último cuatrimestre de universidad se me olvidó, matriculé un curso que se me olvidó que había matriculado y nunca fui a clases. De hecho, no me pude graduar. Pero eh, me hice todo tipo de exámenes, los doctores creyeron que era una epilepsia, que era un trastorno del sueño. Fui a clínicas de trastorno del sueño, me dijeron, nunca hemos visto nada como esto, no sabemos qué decirte. Me diagnosticaron un tipo de epilepsia, al final se dijo que no. Al final terminé recurriendo a profesionales de la Fisio-Kundalini Syndrome del doctor Lee Sanela en California, que ya murió. Lo que me diagnosticaron fue el Fisio-Kundalini Syndrome y luego un día simplemente dormí. Un mira. día me desperté y supe que había dormido, lloré toda la mañana, que nunca creí que fuera a volver a dormir y poco a poco me recuperé. Pero bueno, te cuento esta historia porque como trabajas en esto, de ahí a lo Ujú. mejor algún día te encuentres con algo parecido y esta clínica, la clínica Fisio Kundalini Syndrome en San Francisco del doctor Lizanela es la que tiene más experiencia en eso. Mira, Ahora le llaman también crisis espirituales y uno de mis profesores, yo estudié entre otras cosas respiración holotrópica con Stanislav Grof ujú, y él trabajó mucho con estos temas rarísimos, extrañísimos y que te meten en un mundo en la noche que es tremendamente difícil de asimilar y explicar,
Genial. pero que los que trabajan en Yoga Nidra debieran conocer, porque tarde o temprano te van a llegar personas que te cuentan cosas inimaginables, vas a creer que están chiflados y bueno, simplemente son cosas que todavía no podemos explicar. Pero feliz de que Edgar me haya invitado a escucharte y wow, resolví el tema si ronco o no ronco, si estoy despierto o no despierto. Ya lo que me quedaba era comenzar a grabar, pero ya no lo voy a hacer porque ya nos explicaste. Bueno, Javier, algún día me pondré en contacto contigo para que me lo cuentes más. Solo conocí a Ok. una persona que no duerme, que vimos un documental de un hombre, no sé si conocéis, que lleva como 40 años sin dormir. Es una locura. Porque sabéis que una persona más de 3 años sin dormir muere. Pero Sí, bueno, yo no sé si no dormía. Lo que te puedo decir es que es como si no durmiera. muy interesante. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Ok. Bueno, me he sobrepasado muchísimo de la hora. Así que bueno, Edgar, muchas gracias por invitarme y disculpad el retraso. No, Marta, muchísimas gracias a ti. La charla estaba excelente y aquí estamos muy contentos y seguimos hablando. Hoy es domingo, así que pues creo que todo el mundo pues tenía tiempo para quedarse un ratito y hemos disfrutado mucho. La charla va a Vale, quedar grabada, espero compartírsela al grupo. De nuevo, mil gracias, gracias que nos acompañas desde allá de España. Esperamos en gracias. algún momento tenerte por acá en Costa Rica con Lucas. El año que viene ya me voy. Tu compañero es un músico fabuloso, yo lo sigo mucho en redes y escucho la música y canto de mantras y una música muy hermosa. Me encantaría tenerlos aquí en algún momento aquí en Costa Rica. A ¿Ok? todos también. Muchas gracias. Un placer. Gracias a Gracias. todos, y buen día a Chao. todos. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Muchas gracias. Buen día a Buenísima. todos. Muchas gracias. Muchas gracias, me Gracias. encantó. Buen Gracias. domingo a todos. Gracias igualmente.